Te lo han repetido toda la vida. Alquilar es tirar el dinero. Como si pagar un alquiler fuera echar billetes por la ventana y comprar una casa fuera automáticamente ganar. Esta es la frase más cara que vas a oír nunca porque no es una verdad financiera, es un eslogan. Y lo repite gente que nunca ha hecho la cuenta completa. Hoy no te voy a decir que comprar sea malo, tampoco que alquilar sea la solución mágica. Te voy a enseñar la matemática real, la de verdad, con todos los números sobre la mesa para que veas en qué casos comprar gana, en qué casos alquilar gana y por qué casi nadie suma las dos cosas que de verdad deciden el resultado. Porque aquí está el truco que el sistema necesita que no veas. Cuando comparas alquiler con comprar, no estás comparando dinero perdido contra dinero ganado. Estás comparando dos formas distintas de gastar dinero. Las dos con costes que no aparecen en el anuncio y solo una de las dos cuentas te la enseñan completa. Esto es educación financiera, no asesoramiento, pero es matemática, no opiniones. Empieza aquí porque la primera mentira está en la propia palabra, inversión. Vamos a abrir la máquina por dentro. Cuando compras una casa con financiación, en tu cabeza la cuenta es simple. Pago una cuota y al final la casa es mía. Limpio, lógico y completamente incompleto. Lo primero que nadie te dice es que durante muchos años una buena parte de esa cuota no compra casa, paga intereses. Estás alquilando dinero. Y alquilar dinero también tiene un casero, el banco. Así que en los primeros años, una parte importante de lo que pagas se va exactamente igual que un alquiler, solo que el casero lleva corbata. Lo segundo, la casa, una vez tuya, no se mantiene sola. Hay impuestos por tener propiedad, hay gastos de comunidad o de mantenimiento del edificio, hay reparaciones. El día que se rompe la caldera no llamas al casero, el casero eres tú. Hay seguros, hay derramas que aparecen sin avisar. Todo eso en porcentaje sobre el valor de la casa suma cada año una cantidad que el vendedor jamás te menciona. Y lo tercero, lo más invisible de todo, para comprar pones una entrada, un montón de dinero de golpe al principio. Ese dinero deja de ser tuyo para moverse, se queda quieto dentro de unos ladrillos. Y aquí es donde la cuenta alquilar, estirar el dinero, se cae sola. Porque ese dinero, si no estuviera en la entrada, podría estar trabajando en otro sitio. Lo que ese dinero podría haber ganado y no gana, también es un coste. Solo que no te llega ninguna factura por él. Y lo que no tiene factura, tu cerebro no lo cuenta. Cifras en relativo para que valga en cualquier país. Pon la entrada que pongas, ajústala a tu moneda. Lo que importa no es la cantidad, es el porcentaje y el tiempo. Quédate con esto. Comprar tiene 3 costes que el anuncio esconde: los intereses, el mantenimiento y el dinero parado para la entrada. Súmalos y la comparación cambia de cara. Vamos con la analogía que lo ordena todo y luego con los números. Comparar el alquiler con la cuota de la hipoteca a secas es como comparar el precio de 2 coches mirando solo lo que marca el cuentakilómetros. Te falta el seguro, la gasolina, las ruedas, las averías. El precio que ves no es el precio que pagas. Con la casa pasa igual. El alquiler es un precio casi completo, pagas y poco más. La compra es un iceberg. La cuota es la punta que asoma y debajo, sumergido, está todo lo demás. Por eso la comparación honesta no es alquiler contra cuota, es alquiler contra cuota más impuestos, más mantenimiento, más intereses, más el coste del dinero parado. Cuando compares el iceberg entero, no solo la punta, la balanza deja de ser obvia. A esta forma de comparar la llamo la cuenta completa. Y tiene 3 reglas. Regla 1. Suma todos los costes de poseer, no solo la cuota, intereses, impuestos a la propiedad, mantenimientos, seguros, todo lo que pagas por tener la casa y que no recuperas. Regla 2. Cuenta el coste de oportunidad de la entrada. El dinero que metes de golpe podría estar creciendo en otro sitio. Lo que deja de ganar es un coste real, aunque nadie te lo cobre. Regla 3. Compara
contra la alternativa honesta, no alquilar y gastarte la diferencia en cenas. Alquilar e invertir la diferencia. Solo así la comparación es justa. Dinero contra dinero, cada uno haciendo su trabajo. Vamos a verlo con dos personas. Mismo punto de partida. Exacto. Misma cantidad ahorrada, mismo sueldo, misma ciudad. La única diferencia es una decisión. Marta compra. Mete toda su entrada en la casa y empieza a pagar su cuota, sus impuestos, su mantenimiento cada mes. Una parte de su cuota construye patrimonio, la parte que amortiza, y otra parte se evapora en intereses y gastos. Lucía alquila la misma casa, en la misma calle. Su alquiler los primeros años es más barato que el coste total de poseer de Marta. Cuota más todos los extras. ¿Y qué hace Lucía con esa diferencia y con la entrada que no ha gastado? La invierte. De forma sencilla, sin tocarla, dejándola crecer. 10 años después paramos el reloj. Marta tiene una casa con una parte pagada y una deuda menor. Tiene patrimonio, es verdad. Lucía no tiene casa, pero tiene una cartera que lleva 10 años creciendo, alimentada por la entrada que nunca enterró y por la diferencia mensual. ¿Quién gana? Aquí está lo que el eslogan no soporta. Depende. Si los precios de la vivienda en esos 10 años subieron con fuerza y Marta se quedó mucho tiempo, Marta puede ganar por goleada. Pero si la vivienda subió poco o Lucía obtuvo un rendimiento razonable con su dinero, o Marta se tuvo que mudar a los pocos años y se comió todos los costes de comprar y vender, entonces Lucía termina con más patrimonio. No un poco más, a veces un múltiplo de la diferencia que el eslogan juraba que era tirar el dinero. El resultado no es una opinión, es el saldo de la cuenta completa y cambia de signo según 3 palancas, no según un refrán. Antes de darte las palancas, para un momento, porque si la matemática es tan clara, ¿por qué casi todo el mundo repite el eslogan sin pestañear? No es que la gente sea tonta, es cómo está cableado tu cerebro. Hay un sesgo que se llama el sesgo de propiedad. En cuanto algo es tuyo, tu cerebro le sube el valor solo por ser tuyo. Una casa de alquiler es del casero, una casa comprada es mía. Y eso la hace sentir automáticamente como una victoria, aunque la cuenta diga otra cosa. A eso se le suma algo más cultural. Durante generaciones, comprar fue casi siempre el mejor camino, y esa verdad de antes se convirtió en un dogma que repetimos sin volver a comprobar si los números siguen dando lo mismo. Tu cerebro prefiere una regla simple y heredada antes que una cuenta completa que da pereza hacer. Es normal caer, pero normal no es lo mismo que gratis. Esa regla simple puede costarte en silencio durante 10 o 20 años. Ahora, las 3 palancas que de verdad deciden. Las que tienes que mirar antes de firmar nada. Palanca 1. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Comprar tiene un coste de entrada y de salida enorme. Impuestos, notaría, comisiones, que solo se diluye si te quedas muchos años. Existe un punto de equilibrio por debajo de cierto número de años de permanencia. Alquilar casi siempre gana, porque no llegas a amortizar los costes de comprar. Por encima, comprar empieza a despegar. Palanca 2, el coste de tu dinero alternativo. Si el dinero de tu entrada invertido rinde poco, comprar parte con ventaja. Si rinde bien, la balanza se inclina hacia alquilar e invertir. No es magia, es comparar a qué velocidad crece tu dinero en cada camino. Palanca 3, el precio al que entras y cómo evoluciona la vivienda. Comprar caro en un momento de precios disparados alarga muchísimo el punto de equilibrio. Comprar con sensatez lo acorta. 3 palancas, ni un refrán. Esa es la cuenta completa. Entonces, ¿qué haces tú con esto? Vivas donde vivas. Primero, antes de mirar ninguna casa, haz tu cuenta completa. Coge el coste total de poseer, cuotas, intereses, impuestos, mantenimientos, seguros y compáralo de verdad con el alquiler de algo equivalente, más lo que rendiría tu entrada invertida. No la punta del iceberg, el iceberg entero. Segundo, sé honesto con el tiempo. Pregúntate cuántos años de verdad te vas a quedar. Si la respuesta es no lo sé o pocos, ya tienes una señal. Por debajo del punto de equilibrio, comprar suele perder, por mucho que duela oírlo. Tercero,
Si decides alquilar, no te quedes solo con la parte fácil del plan. La frase no es alquilo y ya, es alquilo e invierto a la diferencia. Si te gastas a la diferencia, el eslogan acaba teniendo razón, pero por tu culpa, no por la matemática. La defensa solo funciona si la entrada que no enterraste se pone a trabajar. Y cuarto, el contraataque. Deja de ver esto como casa sí o casa no, y velo como lo que es, una decisión de dónde pones tu dinero para que trabaje más. El que entiende la cuenta completa no compra por miedo a tirar el dinero ni alquila por moda, decide con los números delante. Pasa de repetir el refrán del sistema a usar la calculadora del sistema, que es justo lo que hacen los que sí ganan. Así que estás en una bifurcación y no decidir también es decidir. Por un camino firmas la casa porque alquilar es tirarle el dinero sin haber sumado el iceberg y descubres el coste real cuando ya no hay marcha atrás. Por el otro, haces la cuenta completa, miras tus 3 palancas y eliges el camino que de verdad te deja con más patrimonio dentro de 10 años, sea comprar o sea alquilar. Las 2 opciones pueden ganar, lo que nunca gana es decidir a ciegas. Esto es educación, no asesoramiento financiero. La decisión y la cuenta son tuyas. Y si vas a comprar, no te vayas todavía, porque hay un coste dentro de esa hipoteca que es más grande de lo que imaginas y se esconde justo en los primeros años, donde casi nadie mira. Cuando pagas de verdad por un préstamo a largo plazo y dónde se esconde ese dinero, te lo enseño en el próximo vídeo.